¿Qué tal? Bienvenidos. En esta presentación vamos a ver la regla de los Incoterms DAT, Delivered Terminal. Vamos a analizar las obligaciones del vendedor, así como del comprador. Además, analizaremos con algunos comentarios el uso adecuado de esta regla. DAT, Delivered Terminal, entregada en terminal. En esta regla es susceptible de utilizar cualquier medio de transporte o incluso hacer uso del transporte multimodal. Vamos a ver las obligaciones del vendedor en esta regla DAT. Es una obligación del vendedor hacer la entrega de la factura o cualquier otro documento estipulado en el contrato de compraventa. A partir de los Incoterms 2010, se tiene estipulado que es igualmente válido los documentos electrónicos que en papel. Para esto, en el contrato deberá de ser estipulado claramente cuáles serán susceptibles de aceptarse de forma electrónica y cuáles en papel. Será obligación del vendedor cubrir los gastos de cualquier verificación acordada en el contrato. Incluso en este tipo de inspecciones o verificaciones se puede determinar el tercero a realizarla. De igual manera, será obligación del vendedor embalar y marcar adecuadamente la mercancía en función al medio de transporte a utilizarse. El vendedor tiene la obligación de contratar el medio de transporte principal hasta el punto acordado. La entrega de la mercancía se realizará en el lugar convenido en la fecha o plazo acordado y se hará la entrega en la terminal con la mercancía descargada. El vendedor deberá de asumir todos los riesgos de pérdida o daños de la mercancía hasta que se haya entregado la mercancía en la terminal con esta descargada. Por lo tanto, el vendedor deberá de asumir con todos los costos ocasionados hasta el lugar de entrega convenido. De igual manera, el vendedor deberá de asumir todas las gestiones necesarias que conlleva el despacho de exportación. Si las autoridades en el país de exportación realizan una verificación o inspección, todos los costos inherentes serán por cuenta y a cargo del vendedor. El vendedor deberá de darle aviso al comprador para que tome las medidas necesarias para recibir la mercancía en la terminal previamente acordada. El vendedor deberá de proporcionar el documento del transporte como el documento que formaliza la entrega de la mercancía
al modo de transporte. El vendedor deberá de prestar ayuda necesaria, ya sea con información o documentos, a petición del comprador, ya sea esta para fines de la mercancía, transporte o seguridad. El precio de la mercancía deberá estar conformado con los siguientes gastos: el empaque, embalaje y marcado, así como alguna inspección previamente acordada en el contrato de compraventa, todos los gastos inherentes a realizar el despacho de exportación en el país de origen y los costos del transporte principal, incluyendo la descarga de la mercancía en la terminal acordada. Son obligaciones del comprador las siguientes: pagar la mercancía de conformidad al contrato de compraventa. En ese contrato deberá estipularse las condiciones o la forma de pago, así como los plazos acordados, en su caso, con el vendedor. El comprador deberá de notificar al vendedor estar preparado para recibir al transporte con la mercancía en la terminal convenida. El comprador deberá de soportar todos los riesgos y gastos que ocurran a partir de recibir la mercancía descargada en la terminal convenida. El comprador deberá realizar todas las gestiones necesarias que impliquen el despacho a la importación en el país importador, incluyendo el pago de los impuestos. En caso que las autoridades en el país importador determinen realizar una inspección a la mercancía, todos los gastos inherentes a dicha inspección correrán por cuenta del comprador. En esta regla DAT, que significa entrega de la mercancía en una terminal, es importante tener en cuenta el concepto y lugares que fungen como terminales, en donde normalmente son patios de trabajo donde se transfiere la carga en contenedores o remolques y pasan de un modo de transporte a otro. De igual forma, en estos lugares se prestan servicios complementarios, ya sea como almacenamiento, consolidación, desconsolidación, entre otros más. Y puede ser una terminal de contenedores, ya sea de carretera, ferroviaria o aérea. En la contratación de esta regla DAT, se recomienda que el vendedor contrate un transporte en donde se incluyan las maniobras de descarga en la terminal. En esta gráfica podemos observar que el vendedor realiza la transmisión de los costos cuando entrega la mercancía en la terminal acordada con esta mercancía descargada.
y realiza la transferencia del riesgo en el mismo punto. Muchas gracias. Hasta la próxima.